El texto como unidad comunicativa. Este tema se centrará a partir de tercero de la ESO, cuando las partes anteriores comiencen ya a estar asimiladas y diferenciadas. Comprender y ver la coherencia, verosimilitud y relación entre los elementos de un único texto es fundamental, especialmente si se quieren hacer buenos resúmenes o esquemas de los que se tenga que estudiar o aprender ahora y en el futuro. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Catalina Montero, tu profe de lengua y literatura. Empezamos. En la actualidad, gracias a reconocidos diccionarios del mundo hispanohablante, como el Diccionario de la Lengua Española, todos nos podemos hacer una idea clara de la semántica del término texto, que puede ser un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos, un pasaje citado de una obra escrita u oral, la sentencia de la Sagrada Escritura, todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a diferencia de lo que va en ella por separado, por ejemplo, las portadas, las notas, los índices, etc. El grado de letra de imprenta, un libro de texto, y de estas 6 acepciones se extrae lo que se refiere tanto al texto verbal, oral y o escrito, tanto a la forma externa como al contenido. Pero en el pasado esto no fue tan claro. De hecho, muchas veces y en muchas lenguas fue hasta ignorado el concepto de texto. A lo largo y a lo ancho del mundo y del tiempo, la palabra texto ha sido ampliamente utilizada, aunque con sentido distinto al que se tiene actualmente en la lingüística del texto presente en el diccionario de la lengua española. Antes de esto, desde mediados del siglo XX, se refería normalmente a una muestra de buena literatura para ser analizada. En cambio, ahora en la acepción moderna, texto significa cualquier tipo de manifestación verbal, oral, escrita, que se produce en un intercambio comunicativo. No existe ninguna expresión prefijada para que un conjunto de palabras pueda constituir como texto. Los límites dependerán de la intención comunicativa del hablante y de lo que él quiera comunicar. Es posible entender el texto como un conjunto estructurado de enunciados que está constituido a través de 3 niveles de organización. A través de una estructura semántica, ya que consta de una serie organizada de ideas que el emisor pretende transmitir al receptor. También posee una estructura sintáctica, en tanto que los enunciados que lo constituyen mantienen entre sí relaciones formales y funcionales de diverso tipo. Y tiene también una estructura pragmática en el sentido en el que le están explícitas las relaciones entre los elementos que intervienen en el acto de comunicación. Recordemos que la pragmática es la disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los hablantes, así como los enunciados que estos profieren y las diversas circunstancias que concurren en la comunicación. No toda secuencia de elementos lingüísticos forma necesariamente un texto. Hay una serie de principios que es necesario tener en cuenta para que los discursos que emitimos permitan que esta comunicación llegue a tener éxito. Tenemos la adecuación, que es la característica de los textos, que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo. La coherencia, que es la propiedad inherente a todo texto que hace que pueda ser percibido como una unidad con sentido y no como una sucesión de enunciados inconexos. La cohesión es la manifestación sintáctica de la coherencia. Un texto está bien cohesionado si hay mecanismos lingüísticos que revelan al receptor la relación coherente de sus partes. Es importante tener en cuenta que estas propiedades están presentes tanto en la producción como en la interpretación del mensaje. El nombre de lingüística textual se hace referencia a una disciplina cuyo objeto de estudio es el texto, entendido como un acontecimiento comunicativo verbal con plenitud de sentido que posee una serie de propiedades.
Concebida como una ciencia interdisciplinaria, la lingüística textual emergió a finales de los años 60 del siglo XX en las universidades de Europa Central y se presenta como una lingüística cuyo objetivo es dar cuenta de la cohesión y la coherencia de un texto, traspasando los límites de la oración. Este texto ha sido estudiado desde diferentes ópticas, ya que en su ámbito se han planteado distintas maneras de tratar el texto, como un producto acabado o desde una perspectiva cognitiva en su proceso de producción e interpretación. Por otro lado, desde distintos presupuestos se han estudiado las propiedades que definen el texto, es decir, propiedades básicas que hacen que un acto comunicativo pueda ser entendido como tal. Esta disciplina se plantea también el estudio de estructuras lingüísticas que trascienden los límites oracionales, como la macroestructura, la superestructura, como estructuras globales del texto. Asimismo, la lingüística textual se interesa por la búsqueda de una clasificación de los diferentes tipos de texto. En este sentido, tenemos que destacar el planteamiento teórico que se basa en la combinación de secuencias textuales prototípicas para la elaboración de un texto, que se ha convertido en uno de los puntos de referencia más extendidos para el estudio de los diferentes tipos. En la enseñanza de la lengua, las distintas aportaciones teóricas que ha aportado esta lingüística textual han supuesto una manera diferente de abordar la didáctica de las destrezas lingüísticas, sobre todo lo que atañe a la comprensión y producción de los textos orales y escritos. La adecuación, como hemos dicho, es la característica de los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo. Es el resultado de una serie de elecciones que el hablante o el autor llevan a cabo teniendo en cuenta las características concretas de los diferentes factores o elementos que intervienen en la comunicación. Por ejemplo, la función del lenguaje que va a predominar en el texto puede ser referencial, expresiva, apelativa, etc. La elección de una u otra depende de la intención comunicativa del emisor. Por ejemplo, en un examen lo que se pretende es mostrar los conocimientos en una asignatura, por lo que sería adecuado la utilización de enunciados con una función referencial. La elección del canal comunicativo adecuado. En este caso, en el caso del examen escrito, sería el canal de la escritura. Como es obvio, está condicionado por la propia situación. Lo mismo sucede con el código y la variedad idiomática, la lengua culta, registro formal o coloquial. Todo depende de la situación comunicativa en la que nos encontremos. En este caso, que es un examen que hemos puesto como ejemplo, al ser una actividad académica, la relación que se establece entre emisor y receptor o alumno y profesor tiene un carácter más formal, carácter distanciado, carácter serio, más que en una conversación que tenemos, por ejemplo, entre unos amigos. La variedad del discurso. El emisor ha de seleccionar también una forma de construir su texto en base a su intención y la situación comunicativa. Y el género está relacionada con la forma del discurso y habrá que ceñirse a la imposición de la situación comunicativa. Es decir, que si tenemos el examen de tipo test, lo que no vamos a hacer es desarrollarlo en un tema. La coherencia es la propiedad fundamental inherente a todo texto, entendido como una entidad con significado, que hace que pueda ser percibido como una unidad comunicativa y no como una sucesión de enunciados inconexos. Es la propiedad que caracteriza la estructura semántica o de contenidos de textos bien construidos. Se manifiesta en diferentes niveles, la totalidad del texto, sus partes constitutivas o los diversos enunciados que lo componen. Es lo que permite distinguir entre una coherencia global, lineal y local. Vamos a verlas.
Para que pueda decirse que un enunciado constituye un texto, tiene que poseer un núcleo informativo fundamental al que denominamos asunto. Se utiliza también el término tema para denominar a este núcleo fundamental del contenido del discurso. Sin embargo, creemos conveniente reservar este vocablo para la comprensión final del texto, es decir, la idea que resume el sentido en cuanto se dice de él. Entendido de esta manera, el tema incluye tanto aquello de lo que trata el texto, es decir, el asunto, como la intención que tiene el autor al producirlo y su actitud ante los hechos de los que habla. Cuando se rompe la coherencia global del discurso, es decir, cuando este conjunto de enunciados carece de tema general capaz de relacionar significados parciales, el texto deja de ser comprensible. La comunicación entonces no llega a producirse y acaba convirtiéndose en un no texto. Un segundo nivel de coherencia lo constituye la coherencia estructural o también llamada lineal, que si el texto es suficientemente extenso, el tema aparecerá articulado en diferentes secuencias de significados o de ideas, cada una de las cuales adquirirá sentido en relación con el significado general. Estas secuencias de significado son las que conocemos como capítulos, episodios, párrafos, etc., ya que mantienen relaciones de significado unas con otras. Hay un tercer nivel de coherencia, que es la coherencia local. Entre los diferentes enunciados y dentro de cada uno de ellos y de sus constituyentes sintácticos, encontramos los elementos lingüísticos, que son los que establecen entre sí las relaciones de significado. Estos elementos tienen que ser coherentes unos con otros si queremos que el texto sea entendido en todas sus partes, es decir, si queremos que esta comunicación tenga éxito. Pero a veces la coherencia local se puede perder si se viola una implicación lógica, si se viola una presuposición, si se contradice nuestro conocimiento, ya que encontramos situaciones comunicativas que propician un modelo de discurso característico denominado marco de discurso, en el que funcionan leyes de coherencia especiales, distintas de las que se rigen el conocimiento del mundo real. Aquí en este esquema vemos las situaciones en las que propician que no se dé un texto, por ejemplo, enunciados inaceptables según el conocimiento del mundo, la ausencia de un asunto común, información insuficiente, organización ilógica de las ideas, etc. Desde una perspectiva epistemológica bien fundamentada, habría que tener en cuenta las aportaciones más puntuales de la teoría del texto, la teoría del contexto y la teoría de la situación comunicativa, ya que los tres campos se interrelacionan y complementan con un enfoque comunicativo y funcional del lenguaje. En él estarían integrados y contemplados descubrimientos de la psicología cognitiva, inteligencia artificial, sociolingüística, etcétera, entre otras disciplinas. Habría que considerarlas en relación con las teorías sobre el texto y sobre sus componentes. Grice ha descrito los 5 principios de cooperación que deben regir la intervención de cada interlocutor de un diálogo. En primer lugar, encontramos de oportunidad, que es intervenir en el momento en que seamos requeridos a ello o cuando nuestra aportación se haga precisa. La brevedad en cuanto al uso de la palabra, que tiene que ser tan breve como se requiera la información que proporcionemos. De calidad, nuestra atribución ha de ser aceptable y considerada con las opiniones de los demás. De relevancia, es decir, que nuestras opiniones tendrán que ser pertinentes y coherentes con el tema que se está tratando, y claras, ya que nuestras palabras tienen que ser precisas y ordenadas, evitando la oscuridad, la imprecisión y la ambigüedad. En la descripción del vídeo os dejaré un link sobre las teorías lingüísticas y el principio de cooperación y Grice. Todo discurso tiene unos límites
del mismo modo que los tienen los temas de toda enciclopedia, ya que la enciclopedia textual no puede ser infinita, al igual que no lo son los discursos emitidos. Un universo discursivo ilimitado abarcaría el reino de todo lo posible, y solo un Dios absoluto podría hacerlo o sigue haciéndolo. A medida que más nos comunicamos, que más leemos, comenzamos a construir una intertextualidad de cada texto. Y así lo hacemos virtualmente único y propio, pero a la vez reconstruimos otros muchos posteriores. Es una gran cadena, como por ejemplo hablar del Cid, de Amadís de Gaula, del Quijote y acabar hablando de Superman o Spiderman, pues todos ellos son rechazados por un mundo que defienden y que quieren preservar. Los sentidos y los significados, tanto personales como socioculturales, son genuinos. Sin embargo, el texto real que tenemos delante necesita ser interiorizado y asimilado para poder ser entendido e integrado. Y hasta aquí la entrega de hoy. Seguiremos ampliando el tema más adelante. Espero vuestros likes y hasta pronto.